No olvidéis de suscribirse al canal para que no os perdáis más vídeos y darle a me gusta si os ha gustado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal Era Unis. Bueno, como siempre os pido disculpas si no he podido subir vídeos con más regularidad en estas semanas. Y es que cuando tengo una carga de trabajo me es imposible atender a otras cosas. Pero que sepáis que en ningún momento se me cruza por la cabeza abandonar este maravilloso proyecto que tanto me ilusiona. A veces quisiera tener mucho tiempo libre para dedicarme a subir más contenido, pero dependo de la carga de trabajo y de otros proyectos que estoy llevando a cabo simultáneamente. Bueno, dicho esto, en esta quinta entrega del curso de programación en C vamos a abordar en profundidad el uso de la función printf, que va a ser necesario para practicar y realizar la mayoría de los ejercicios que voy a proponer al final de cada vídeo. A través de ella podemos mostrar resultados por consola, muy útil para demostraciones de ejemplos y para resolver problemas que nos van a ayudar a entender los conceptos del lenguaje. Pero antes vamos a solucionar el ejercicio del vídeo anterior. Os dejo un enlace en la parte superior de la pantalla por si aún no lo han visto. Si ejecutamos el código del ejercicio anterior, el compilador nos muestra dos advertencias. Aparentemente parece que va a mostrarse por pantalla los dos mensajes, sin embargo no funciona correctamente porque la función printf espera un string y le estamos pasando por parámetros constantes de tipo entero o int. Para que muestre correctamente este mensaje debemos de hacer una conversión de tipo entero a tipo string para que la función printf pueda utilizarlo como parámetro. O bien cambiar el formato del marco, es decir, tanto por ciento %s por tanto por ciento %d. Sin embargo, tampoco podemos concatenar datos simplemente usando el operador más, como hacen otros lenguajes de programación. Para los que hayan programado en lenguajes más modernos como C++, Java, Python, etc., habrán comprobado lo fácil que es concatenar cadenas de caracteres. Sin embargo, en C el proceso es un poco más complejo. Vamos a analizar el código en detalle, pero antes voy a compilarlo para ver los mensajes que nos muestra. Lo primero que podemos ver es que la función printf está esperando un parámetro de tipo string a través del porcentaje s, y lo que recibe es un tipo int o entero. Lo mismo le ocurre a la siguiente línea con el printf. Después observamos que estamos intentando concatenar un tipo entero con una cadena de caracteres. En primer lugar, no podemos concatenar cadenas de caracteres con el operador más. Y además no debemos concatenar una cadena con un entero, al menos en una conversión de tipo, como veremos en futuros videotutoriales. Para corregir este ejercicio deberíamos de modificar las líneas, sustituyendo las marcas definidas con el porcentaje s por porcentaje i o porcentaje d para poder incluir un número entero dentro de la cadena de caracteres y continuar introduciendo la siguiente cadena en las mismas comillas. Al final incluimos como parámetros las constantes y compilamos. Como vemos en la salida ha compilado con éxito y cuando lo ejecutamos nos muestra correctamente los mensajes. Bien, una vez aclarado el ejercicio vamos a estudiar con detenimiento la función printf. Básicamente, esta función imprime un mensaje por pantalla utilizando una cadena de caracteres. Las cadenas de caracteres se representan con comillas simples o normalmente utilizando comillas dobles. Esta cadena de formato puede recibir caracteres, pero además podemos utilizar marcas para dar formato al mensaje que va a mostrarse por pantalla. La función printf puede recibir un número variable de parámetros, tanto como marcas se incluyan en la cadena de formato, como veremos a continuación. Como hemos comentado, el primer parámetro que podemos utilizar es una cadena de formato a través de las comillas. Todos los caracteres que vayan dentro de las comillas las considera como una cadena de caracteres que la utiliza para mostrarla por la consola. Sin embargo, existen caracteres especiales que nos permiten modificar el formato de dicha cadena. La marca de formato se utiliza para mostrar diferentes tipos de datos por pantalla y además cambiar la forma en la que se muestran dichos tipos. Se pueden usar tantas marcas como queramos, y por defecto cada parámetro debe de corresponderse con una marca según el orden en el que se haya agregado a la función printf.
Se emplea el signo porcentaje seguido de la siguiente estructura. Todos son opcionales menos el último, que es el que especifica el tipo de dato. En parámetros podemos utilizar un número seguido del signo dólar para referirse a un número de argumento específico. Por ejemplo, vamos a eliminar las líneas que nos interesa del código anterior y añadimos tres variables de tipo entero con sus correspondientes valores. Si queremos imprimir en pantalla estas variables, podemos utilizar las tres marcas y en la salida se mostrará por orden de los parámetros, es decir, en este caso la primera marca corresponde con la variable A, la segunda con la variable B y así sucesivamente. Pero, ¿qué ocurre si necesitamos que el tercer argumento, es decir, la variable C, sea la primera en mostrarse? Podemos pensar que cambiando la posición de cada variable ya tenemos resuelto el problema, pero también podemos utilizar el porcentaje seguido del número del argumento, por ejemplo 3, signo dólar y por último su tipo. Esto implica que las demás marcas también tienen que especificarse. Por ejemplo, en la segunda marca utilizamos el 2 y la tercera marca el 1. Compilamos nuestro programa y podemos observar que cambió el orden de la salida de cada variable. Se mostró primero la variable C, después la B y por último la variable A. Continuamos con las banderas. Las banderas permiten rellenar o justificar los valores por la salida. Si utilizamos un número después del porcentaje, le indicamos que añada espacios a la izquierda hasta el valor del número. Vamos a comprobarlo modificando las tres marcas, añadiendo 5, 3 y 8 y eliminando el signo dólar. Ahora compilamos y vemos que ha reservado espacio desde la izquierda hasta el final del valor de la salida de cada variable, pero por defecto se queda el texto justificado a la derecha. Si quisiéramos justificarlo a la izquierda, podemos añadir a las marcas el signo menos. Comprobamos que sigue teniendo la reserva de espacio, pero el valor de cada variable se ha justificado a la izquierda. También podemos imprimir por pantalla el signo de un número, y esto lo hacemos añadiendo el signo más. Por ejemplo, vamos a añadir el signo más a la variable b y vemos por la salida que ha mostrado el signo positivo del valor de la variable. Si cambiamos el signo de la variable b a negativo, se mostrará igualmente por la pantalla. Otra bandera es utilizar el cero para indicarle que rellene todos los espacios vacíos de tanto ceros como posiciones tenga el campo. Vamos a ver cómo podemos definir un ancho del campo donde se va a imprimir un valor. Y para ello vamos a agregar una nueva línea con printf, añadimos la marca con el porcentaje, el asterisco y la s de string para introducir una cadena. Cerramos comillas y ahora necesitamos agregar dos parámetros. El primero va a ser el ancho del campo y el segundo la cadena que va a sustituir a la marca. Si compilamos, vemos que hemos establecido el ancho del campo con otro formato, pero el resultado es el mismo si sustituimos el asterisco por un número. Otra opción que podemos utilizar es la precisión, es decir, la cantidad de decimales que queremos que se imprima por pantalla o en el caso de cadenas de caracteres, la cantidad de caracteres que se va a mostrar. Por ejemplo, modificamos el último printf y añadimos un punto después de la marca seguido de un número, por ejemplo 2. Sustituimos la s por f para indicar que va a recibir un tipo float y como argumento le introducimos un número con muchos decimales. Si compilamos, vemos en la salida que solo ha mostrado dos decimales. O si es una cadena de texto, solo mostrará la cantidad de caracteres especificada. Modificamos la f por una s y sustituimos el número por una cadena, y vemos en la salida que solo ha mostrado los dos primeros caracteres. En longitud podemos convertir algunos tipos de datos a otros y mostrarlo por pantalla, o mostrar tipos de datos muy largos, pero veo conveniente que lo veamos con mayor detalle cuando aprendamos los tipos de datos que existen en la siguiente entrega de este curso. Por último, el tipo, que lo hemos estado utilizando prácticamente desde que hemos comenzado este curso. El tipo especifica el tipo de dato que espera por parámetro. Como hemos visto anteriormente, la marca con la S espera un string. La D o la I no solo muestra un tipo de dato entero, sino que también intenta convertir tipo de dato a decimal con signo. La X que muestra o intenta convertir un número decimal a esa decimal.
Por ejemplo, vamos a introducir la X en la marca y le añadimos un número entero, por ejemplo, el número 255. Todo aquel que venga de programar en otros lenguajes sabrá que el 255 en decimal corresponde con FF en esa decimal. Si compilamos, vemos que efectivamente ha mostrado el número entero en esa decimal. La P muestra la dirección de memoria a la que apunta un puntero, aunque también podemos mostrar la dirección de memoria de una variable con el signo aspersand seguido del nombre de dicha variable. La E especifica el tipo float en notación científica y la F un número en coma flotante, es decir, un número con decimales. La G usa la notación que requiera menor espacio. En todas ellas intenta convertir el tipo de dato que recibe. El carácter O convierte el tipo entero a octal sin signo y la U en decimal sin signo. Por último, la S, como hemos visto en varias ocasiones, espera una cadena de caracteres. Y si quisiéramos mostrar por pantalla un signo especial que utilizamos para dar formato, por ejemplo el signo porcentaje, necesitamos usar los dos caracteres. O si quisiéramos la barra invertida o slash, también podemos utilizar los dos signos. Y ya para ultimar esta función podemos utilizar secuencias de escape, que se usan para definir ciertos caracteres especiales que no son imprimibles dentro de una cadena de texto. Por ejemplo, hemos visto en muchas ocasiones la barra invertida seguida de la letra n. Esto le indica a la cadena que introduzca un salto de línea. Podemos ver por pantalla una lista de secuencias de escapes más utilizados en la mayoría de lenguajes de programación. Slash n representa un salto de línea, muy utilizado en cadena de caracteres. Con B representa un retroceso, con T una tabulación horizontal, etcétera, etcétera. Como hemos explicado antes, si queremos imprimir por la pantalla el carácter barra invertida o slash, podemos utilizar doble barra invertida, que le indica a la función que queremos imprimir ese carácter y no utilizar secuencias de escape. Bueno, pues espero que hayan comprendido cómo usar la función printf. Como todas las entregas de este curso, os propongo el siguiente ejercicio. Espero que os haya gustado. Hasta pronto. Y con esto damos por concluido este vídeo. Si os ha gustado no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita que aparece cerca de la suscripción para que no te pierdas más vídeos. Sin más, desde el canal Era Unis os esperamos en el próximo video tutorial.